El análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con los periodistas Marcos Arana y Pablo Latapí. Cara a cara, bienvenido a este programa de análisis, de debate, sobre todo de diálogo aquí en Zona 3, en el 91.5 de frecuencia modulada, en la zona metropolitana, la Gran Guadalajara. Yo soy Pablo Latapí, le doy la más cordial bienvenida. Vamos a entrarle a un tema importantísimo porque es el tema del presupuesto. Marcos Arana, ¿cómo estás? Mi compañero, colega y amigo con quien comparto estos micrófonos. Yo aprendí, Marcos, cuando en mis años que estudiaba yo por ahí economía, que el presupuesto es la herramienta más importante de gobierno de un gobernante. Por supuesto. Ahí es donde dice dónde está, a dónde quiere ir y a dónde no quiere ir. ¿Cómo ves? Mira, yo creo que el presupuesto, claro, es presupuesto. Sin embargo, es una herramienta que una vez publicada en el periódico oficial El Estado de Jalisco, tiene fuerza de ley. O sea, como dicen ahora en esa expresión, es vinculante. Bueno, la verdad es que el presupuesto en este momento, de veras, hasta nomás para imaginárselo en un montón de dinero, cuesta trabajo. Son 87,000 millones de pesos. Pero hay algunos aspectos, y Ricardo nos dirá, y tú nos dirás, eres muy experto en no, para nada. Ahí sí me declaro dineros, totalmente neófito, porque más, ya sabes que el tema del presupuesto son muy celosos los políticos primero para mostrarlo y después para explicarte muchas de las cosas que piensan hacer con el presupuesto. Ya habíamos dicho aquí en esta mesa, por boca de los propios diputados, que rebasaría los 90,000 millones de pesos. Y no fue así. No es así. Sin embargo, también hay una nota. El gobierno federal se hace cargo del 100% de la inversión de la línea 3, de la que le correspondería haber aportado al gobierno del Estado de Jalisco 2,000 millones de pesos, más o menos. ¿Qué te parece, Marcos? Entonces, ahí, pues, si antes de entrar al detalle fino, y agradecerle infinitamente la presencia aquí en Zona 3, al diputado de Movimiento Ciudadano, José Ricardo Rodríguez Martínez. Él sí está metido en el tema de los dineros. No, pero además él sin sabe sin el José nada más Ricardo. Pero él tú Ricardo sí Rodríguez Martínez. De pesos y centavos. Sí, Ricardo Rodríguez Jiménez. Ricardo Rodríguez Jiménez. Mal por ahí, allá afuera. Bueno, por lo menos le pegamos a 2 de 4. Sí, hombre. Oye, a ver, Ricardo, si quieres vamos a empezar de lo macro a lo micro, ¿te parece? Sí. O sea, el proceso de presentación del presupuesto por parte del gobierno del Estado. Esto fue el sábado, el secretario de Administración y Finanzas hizo llegar, no sé, ¿lo hizo llegar físicamente o fue él o mandó a alguien? Fue él junto con el secretario general de gobierno, lo presentaron en el Congreso del Estado. Entregan prácticamente 2 documentos, que es la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. O sea, es lo que piensan ganar, o sea, lo que piensan recibir de dinero y lo que piensan gastar. Exactamente, en el tema de lo que se piensa ingresar, está muy enfocado a lo que la federación nos va a hacer llegar por distintos fondos federales, que es de donde más... ¿En qué porcentaje es la participación federal? ¿Cómo impacta en el...? No, ha de ser el 80% más o menos los Pero fondos Jalisco es un federales. estado que se pone guapo con el ISR, entonces le va bien, ¿no? Sí, indiscutiblemente. O sea, cumple con el impuesto sobre la renta. El Distrito Federal, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, son los estados que como más generan riqueza, pues más recursos reciben, y además hay una fórmula en la que también participa el tema poblacional. Somos de los estados más grandes que hay en el país, y por lo tanto pues recibimos una cantidad importante, y está este debate, ¿no?, de que los estados y los municipios deberíamos tener la capacidad, el ingenio para poder inventar algunas herramientas para podernos hacer llegar de recursos públicos adicionales a los que nos llega vía la federación. Nada más que estamos acostumbrados en esta lógica del paternalismo a esperar. Una duda, perdón, y es que aprovechando que te tenemos y que eres experto y que tú hablas no tanto, sin pelos en la lengua, pues que dices las cosas como son.
¿Qué tanto, o sea, es cierto que se aporta mucho más de lo que se recibe a la federación? Naturalmente. ¿Qué tanto se queda la federación? Yo no tengo ese dato en específico, pero una idea. No, yo no conozco el dato, yo nunca he revisado ese dato en específico. ¿No existe la transparencia para conocer ese dato en este país? Lo podríamos ver desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, habría que ver cuánto generamos y a partir de ahí cuánto es lo que sacamos en ISR, ni demás. Sí se podría llegar ahí, yo no conozco el dato en específico, pero es natural. Es decir, obviamente tenemos que generar y aportar mucho más de lo que al final recibimos, porque si no, ¿de dónde viviría el gobierno federal? El gobierno federal se termina quedando la mayor cantidad de recursos que se generan en este país y pues obviamente lo que hace es ¿y los que no se los chupa a los estados y se los chupa en mayor proporción a los estados que más generan. Hay estados que al final de cuentas podrían estar generando muy poco y a esos pues de manera subsidiaria todos los mexicanos hay que contribuir a su desarrollo, quienes tenemos mejores capacidades económicas, como es el caso de Jalisco. No obstante que no vivimos en la riqueza ni mucho menos, pero comparado con muchos estados sí vivimos en una buena situación y tenemos que ser subsidiarios con algunos otros estados. Pero hay una cuestión, en este caso mucho depende también de la capacidad de gestión, de decir, bueno, voy a expresarlo en una manera muy coloquial, ¿no? Había un gobernador de Jalisco que le gustaba estar tocando la puerta de la federación y le sacaba recursos y le sacaba recursos. Oiga, ¿y cómo le hace? No se les olvide que, como decían en mi pueblo Juchitlán, becerro que no llora no mama. Él era de Juchitlán, por la ruta a Autlán de Navarro hacia la costa de Jalisco, y sacaba recursos federales a base de estar pum, 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 pum. ¿Es el que nos hizo los 2 aeropuertos aquí de No, Guadalajara? él fue Francisco Medina Asensio, era de Arandas. El otro es Juan Gil Perciado, okay, de Juchitlán, Jalisco. Bueno, hay una cuestión. Sin embargo, insisto mucho, capacidad de generación de recursos es Jalisco, Nuevo León, Estado de México. Pero ¿hasta qué punto un poder legislativo como ustedes puede incidir en la buena aplicación del presupuesto, Ricardo? A ver, primero, lo que yo te diría es que vamos a estar en la dinámica en Jalisco de lo que termine pasando a nivel federal, y aquí hay que diferenciar algo. Una cosa es el recurso que nos mandan en la ley de ingresos, lo que nos mandan en el presupuesto de egresos federal, y tendremos aquí en la ley de ingresos, que tiene que ver con fórmulas, con datos poblacionales, etcétera, etcétera, y otra cosa es el recurso que se gestione, que ahí el gobierno federal, con la cantidad de recursos que se queda... ¿De los moches? Puede ser también, ya hay que recordar esta historia. Es el trabajo que hacen los diputados. Pero ahora sí que no todos somos iguales. Ese dato de los diputados tiene que ver con los diputados federales del PAN y en este proceso también hizo, por ahí se ha saltado del Verde y del PRI también. Se acusaron entre esos 3 partidos en el presupuesto del año pasado a nivel federal, y es un tema de esos partidos políticos que no implica... Pero a lo que me refiero, esos recursos a los que te refieres, que son además de los que ya por, digamos, esta fórmula se le van a destinar al Estado de Jalisco, hay recursos que pueden gestionar los diputados federales de Jalisco, y el propio gobernador. Es decir, el gobierno federal se queda con unas bolsas gigantescas y es la que les permite al final de cuentas empezar a aplicar políticas públicas. Aquí, por ejemplo, es de donde se sacan recursos para la línea 3 del tren ligero. ¿Cuánto nos da el gobierno federal? Pues ahí está el debate. Nosotros suponemos que nos da poco, y nos da tan poco que la línea que tenemos que hacer de esta tercera línea es elevada. Mientras porque sale mucho más caro subterráneo. Porque subterráneo sale mucho más caro, mientras que en el Distrito Federal sí le invierten para que sean subterráneas y demás. Es decir, hay bolsas gigantes y el problema es que el gobierno federal lo distribuye de manera como mejor le convenga, político, electoralmente hablando. Como que Jalisco no les gusta mucho y por lo tanto no están muy dispuestos a invertirnos muchos recursos en este ejemplo que les doy. Ahí definen si es una necesidad, si hay que invertirle recursos, pero le terminan invirtiendo relativamente poco a comparación de ciudades como el Distrito Federal, en donde lo que invierten, lo invierten bien. Ahora, el Congreso del Estado en este ejercicio, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que nos dice la ley? Se los pondría así. El gobernador propone y el Congreso dispone. Es decir, el gobernador nos manda unas iniciativas que rondan los 87,000 millones de pesos. ¿Es como una carta a Santa Claus?
No, es más, yo te diría que tenemos que revisar a profundidad el documento de entrada, porque se los comentaba antes de empezar el programa. Sí, pues esa es otra parte, o sea, ¿por qué no se los han enseñado? Que no nos lo han enseñado, tenemos que revisarlo a profundidad, no conocemos el documento. Sí, o sea, es que estamos, digo, perdón, pero me estás ilustrando, me declaro ignorante en cuál es el proceso, ¿no? Entonces, a ustedes ya se los entregaron. ¿Es una petición entonces por parte del gobierno? Es una obligación de ley. No, pero la cantidad de estos 87,000 millones. 694 millones de pesos, ¿es lo que él aspira? Es lo que aspira el gobierno del Estado. ¿Ustedes qué pueden? ¿Le pueden quitar? ¿Le pueden subir? Sí, ¿le pueden...? nosotros podríamos, en el documento, por lo que hemos escuchado en prensa, no está proponiendo impuestos nuevos, no está proponiendo incrementos de tasas a los impuestos que ya existen. Eso es lo que tiene con los ingresos. Desde el punto de vista de ingresos, podremos hacer o no modificaciones, seguramente no profundizaremos mucho ahí, porque no está haciendo planteamientos novedosos. Tendremos que revisar cómo les fue en el año que está transcurriendo, para que en función de eso veamos si lo que se está planteando repetir en el próximo año es importante o no. En el tema del presupuesto, ahí es en donde deberíamos de incidir de manera importante. Nosotros como Congreso del Estado somos quienes disponemos al final de cuentas del presupuesto desde el punto de vista teórico. Es decir, el Congreso del Estado es un poder totalmente diferente al Poder Ejecutivo, y nosotros deberíamos determinar claramente qué es lo que se tiene que hacer con la propuesta de presupuesto que manda el gobernador. Eso es lo teórico. ¿Qué termina pasando en realidad? En realidad lo que termina pasando es que el PRI, con sus acuerdos que tiene con el PAN, así lo han hecho en los 2 años anteriores que hemos estado en esta legislatura, prácticamente no nos dan oportunidad de hacer una revisión del presupuesto a profundidad, y no obstante que nosotros lo hagamos como Movimiento Ciudadano y llegues con propuestas de modificaciones y quieras quitarle el exceso que hay para promover la imagen de funcionarios públicos, y se lo quieras mandar al campo, quieras meterle más educación, no obstante que hagas propuestas buenas, al final de cuentas en la realidad no prosperan, porque el PRI, no obstante que no tiene mayoría en el Congreso, tiene un acuerdo con el PAN desde hace 2 años en el tema del presupuesto, y prácticamente lo han aprobado sin mayores modificaciones. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esto que nos estabas comentando. Por eso te decía que es para un poquito más adelante, porque ustedes, y más tú, que estás metido ahí en el tema de los dineros en el Congreso, ya deberías de conocer el presupuesto puntual, en qué piensa el gobierno gastar, pero resulta que nos estamos enterando, Marcos Arana, que no lo conoce, que no se los enseñan, que no se los prestan todavía. Hacemos una pausa, es cara a cara, el por qué. Regresamos.